Revisión al monitor modelo D17 4K HDR del fabricante Desview. Vamos allá. Pues lo primero que vamos a ver, nada más sacar de la caja que nos llega cuando compramos el equipo de nuestro mensajero, vemos esta caja de transporte especial para el monitor que ya viene incluida en el pack. Os voy a contar. Tiene estas patitas que sirve para poner el monitor en vertical, si es que vamos a hacer algún shooting en vertical. Aquí tenemos estos cheese plate que tienen tornillería de 1/4 y 3/8 para poder poner, pues luego lo vamos a ver, nuestros receptores de vídeo o cualquier otra cosa. También tiene este asa para poder llevar el monitor como si fuera una maleta, y como podéis ver yo les he puesto unas pegatinas que sirven simplemente para saber cuál es el site o la cara que estoy trabajando, ¿no? Por ejemplo, cuando llego a un set, pues me gusta saber que esta es la parte de atrás, que es lo primero que tengo que sacar para poder poner el monitor en un System. ¿Pero qué viene cuando lo abrimos? Bueno, vamos allá. Lo que vamos a encontrar dentro del case de monitor es esta cajita que viene. Lo primero que vamos a ver, obviamente, es el certificado de compra, el manual de instrucciones, que es muy bueno y muy recomendable leérselo porque así conocemos mejor nuestro equipo, el certificado de garantía, obviamente. También viene un cable conector para la corriente de pared, para la corriente alterna, ya que el monitor funciona tanto a 100 como a 240 voltios, pero yo os aconsejo que compréis un cable algo más largo, porque este se queda como un poco corto. Viene una gamuza, un cable HDMI y por último un pendrive USB que nos va a servir para hacer las actualizaciones del monitor, si son necesarias, pertinentes. Como ya os he comentado antes, a través del agujero que ya presenta y está mecanizado en la caja de transporte del D17 HDR de Desview, podemos poner nuestro monitor en cualquier tipo de System o de trípode para acomodarlo y poderlo situar donde queramos en el set. A este monitor le podemos suministrar corriente de 3 formas diferentes. La primera, la más vistosa, a través de su Zócalo V-Lock con baterías de 14,8 voltios. Por otro lado, baterías o un transformador de 12 voltios a través de este conector de 4 pines y también a través de este conector que aguanta desde 100 hasta 240 voltios. El modelo D17 4K HDR de Desview es un monitor multi-screen. Significa que en pantalla podemos tener hasta 4 señales al mismo tiempo. Para esto tenemos que poder inyectar estas imágenes. ¿Y con qué contamos? Pues contamos con, por ejemplo, 3 entradas HDMI que suben a resoluciones de 3840 por 2160 según la publicidad del fabricante en su página oficial. Pero, como ya os digo, yo siempre me leo las instrucciones y según las especificaciones técnicas del fabricante, la entrada HDMI soporta señales con resoluciones de 4096 por 2160. En la entrada número 3 HDMI tiene un loop out que sacaría la misma señal que hemos inyectado. Por otra parte, tiene 2 entradas SDI 3G, que significa que soportan señales de 1920 por 1080. También estas son loop out. Tiene una entrada para las órdenes del indicador Tally y una entrada USB para poder actualizar nuestro monitor. Hay que decir que el monitor está fabricado o terminado, lo que es el monitor, en metal, y la parte frontal presenta una visera que es totalmente retirable. También viene incluido el protector de metacrilato para poder salvaguardar nuestra pantalla de cualquier impacto externo. Según las especificaciones técnicas del fabricante, el D17 HDR es capaz de ofrecernos un ángulo de visión de 178 grados, 400 nits de brillo de pantalla y un contraste 1001. Además, es, como hemos dicho antes, multi-screen. Pero para ello podemos, por ejemplo, ahora vamos a elegir con estos switches que tenemos aquí, decidir cuál es la señal que queremos ver a pantalla completa. Este sería el SDI 2, SDI 1. Además, estas señales provienen de estos receptores de vídeo HDMI 3, HDMI 2, para que veáis que estamos inyectando sí o sí señales en pantalla. Pues
El monitor ofrece diferentes tipos de multipantalla. En este caso podemos hacerlo con dos pantallas, además de Picture in Picture, dos pantallas simultáneas, nos ofrecen dos pantallas de 7 pulgadas, tres pantallas, como veremos ahora mismo. Esto es lo que tarda en cargar las tres pantallas, pantalla, pantalla y pantalla, y las cuatro en pantallas simultáneas. Tenemos que tener en cuenta que cada vez que seleccionamos el multipantalla nos va a decir o nos va a hacer un resumen el monitor de la resolución de cada pantalla y la frecuencia a la que nos está inyectando la señal, para que tengamos un resumen claro de cómo estamos inyectando estas señales en el monitor. Seguimos poniendo a prueba y a pleno rendimiento el D17 HDR 4K de DeskView, en este caso monitorizando al mismo tiempo 4 señales y aprovechando sus 3 salidas loop out e inyectándolas a través de cable en este monitor que tengo aquí, que también es de la marca DeskView, concretamente el D21HP. Vamos a echar un vistazo a los scopes que vienen incluidos en este monitor, y es que para esto también nos podemos ayudar con estos accesos rápidos que tenemos aquí, que además son totalmente seteables. El F1, F2, F3, F4, F5 y F6. Son 6 accesos rápidos que podremos usar para precisamente esto. Sí que tengo que hacer una puntualización aquí, y es que los scopes solamente los podremos ver si las entradas de señal son a través del SDI1 o el SDI2. De momento, a fecha de este review, a través de las entradas HDMI de momento no se pueden ver los scopes. Vamos a activar los scopes. Para ello, lo que voy a hacer es anular la ventana múltiple. Nos vamos a ir a una ventana normal. Estoy eligiendo el SDI1, como lo podéis ver, y yo aquí tengo, como podéis ver, el histograma, tanto en RGB como normal. Activamos también, como podéis ver aquí, el vectorescopio. ¿Veis? Vectorescopio. Aquí tenemos el osciloscopio, que si lo podéis ver, está aquí. En la memoria F4 yo tengo seteado el focus picking, aunque no sé si se notará mucho. Lo voy a volver a poner más fuerte y más fuerte. En el F5 tengo el false color, que como podréis ver hay el espectro, el de ARRI normal y el espectro. Y en el F6 yo lo que tengo son las líneas cebra, que las puedo poner como yo quiera a través del potenciómetro que tenemos aquí, que nos sirve para bastantes cosas. Para quitar los scopes, pues simplemente tenemos que clicar un par de veces hasta que las lucecitas de los scopes se nos apaguen, y así se activarían o desactivarían los scopes teniendo ya seteados nuestros accesos rápidos. Pero antes os he comentado que a través de las entradas HDMI los scopes no funcionan, así que lo que vamos a hacer es conectar la entrada, obviamente, setearla, decir que nos la traiga a pantalla, y en el F1 yo tengo el histograma, como veis no funciona. En el F2 tengo el vectorescopio, en el F3 tengo el osciloscopio, y ninguno de ellos aparece en pantalla. Sin embargo, si me voy a la entrada SDI2, si activo la entrada SDI2, la traigo a pantalla y intento ver alguno de los scopes, tampoco me va a dejar ver. ¿Pero por qué os sucede esto? Pues mirad, me tengo que ir a menú, ir a ajuste de forma de ondas, canal de forma de onda, y elegir el SDI2 que me lo analice. Y como podéis ver en el menú, no me salen las entradas a seleccionar HDMI para poder ver los scopes en pantalla. Una vez seleccionada, nada, aquí tenemos los scopes, que ya lo hemos apretado antes. Como podéis ver, aquí sale, aquí también. El F4, que sería el picking, el false color, en fin. Sigamos. Echémosle un vistazo a los menús que tiene este monitor. Para ello nos vamos a ayudar de este botón, que sirve tanto para navegar como para que también podamos entrar en el menú. Así entramos y encontramos el estado y salida, los ajustes de entrada, donde también podremos seleccionar si queremos 2 pantallas, 3, 4 o el modo Picture in Picture, funciones auxiliares,
ajuste de forma de ondas, ajuste de color, ajustes de pantalla, ajuste y seteos de los accesos directos, que los tenemos aquí. Todos estos son botones de accesos directos y aquí podremos elegir qué es lo que queremos en ese acceso directo. En este caso yo tengo el histograma. Podemos hacer lo mismo en todos los accesos. Ajustes de sonido. Y ajustes del sistema, tanto el idioma y antes de llegar a la conclusión final, la colocación de la visera, que también viene incluida en el paquete y es muy sencillo, tanto de poner como de quitar. Pegaríamos con el velcro y es así de sencillo, así de rápido. Para guardar el monitor o empaquetarlo es también igual de sencillo. Plegamos la visera, cogemos la parte de la caja frontal, la cerramos, aflojamos el tornillo de la parte posterior, encaramos también la tapa trasera, la apretamos, que es así de sencillo, extraemos el monitor y ya podemos llevar el monitor a cualquier sitio. Ahora sí, ya para finalizar, el D17 HDR 4K es un monitor de 17 pulgadas que su pantalla nos ofrece una resolución de 3840 x 2160, aunque hay que tener en cuenta que admite señales de 4096 x 2160. Los scopes con los que contamos son waveform, histograma, false color, peaking, zebra, vectorescopio. También podemos ajustar el aspect ratio, podemos hacer flip también de la imagen, admite LUTs, que además podemos inyectarlos también, los LUTs que nosotros queramos, a través de su USB. El mismo USB también sirve para hacerle un update o un upgrade al monitor en sí. También hemos podido ver que el monitor no solamente funciona en horizontal, sino que también tiene unas patas que lo podemos apoyar en vertical y tener imágenes o también hacer proyectos en vertical. Cosas que también me gustan de este monitor, y es que al adquirir el monitor vienen las viseras, el protector de metacrilato y también el case de transporte. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo.